Hola, bienvenidos a una sesión más de esta nuestra octava semana del curso, donde estamos estudiando el tema de las cónicas. Bueno, la sesión pasada dijimos que la ecuación cuadrática general de segundo grado, a por x cuadrada más b por xy más c por y cuadrada más d por x más c por y más f igual a 0, donde a, b, c, d, e y f son constantes reales, representa una cónica en el plano cartesiano del género elipse si el discriminante b cuadrada menos 4ac es menor que 0. Una parábola si el discriminante es 0 y una hipérbola si el discriminante es un número positivo. ¿Correcto? Entonces, este número lo llamamos el discriminante, y lo que acabamos de demostrar la clase pasada es que este es un invariante de la cónica. Entonces, ejemplos de invariantes, la excentricidad y el ancho focal. No importa en qué posición coloquen ustedes las cónicas, este número permanece invariante bajo traslaciones y bajo rotaciones. Entonces, en general en geometría nos interesa estudiar los invariantes que tienen nuestras figuras geométricas. Entonces, en este caso, que estamos hablando de cónicas, pues nos interesa estudiar los invariantes de nuestras cónicas. Entonces, lo que vamos a hacer la sesión de hoy es, pues vamos a dar ejemplos de cómo funciona el discriminante para identificar la cónica y cómo empleamos las rotaciones y las traslaciones para llevarla a su forma cartesiana ordinaria. Muy bien, nuestro primer ejemplo. Consideremos la ecuación 4x cuadrada menos 24x por y más 11 por y cuadrada más 56 por x menos 58 por y más 95 igual a 0. Entonces, a vale 4, b vale menos 24 y c vale 11. Entonces, el discriminante b cuadrada menos 4ac es el cuadrado de menos 24, que es más 576, menos 4 veces por 4 por 11, que es el ac, que es 176. Esto nos da el número 400, que es positivo, y por lo tanto nuestra cónica pertenece a la familia de las hipérbolas. Aún no sabemos si es una degenerada, solamente sabemos que es una cónica que pertenece a la familia del género hiperbólico. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es usar la herramienta donde mostramos que toda cónica puede llevarse por medio de rotaciones a un trasladado de la ecuación cartesiana ordinaria para determinar por qué grado tenemos que girar nuestra cónica, es decir, para determinar el cambio de variables que necesitamos hacer para eliminar el término mixto xy. Entonces, lo primero que notamos es que el coeficiente de x cuadrada y el de y cuadrada, estos dos coeficientes son distintos. A menos c nos da menos 7, que es distinto de 0. Y entonces, de acuerdo con los teoremas anteriores, por medio de una rotación, la podemos llevar a la forma a'x' al cuadrado más c'y' al cuadrado más d' por x' más c' por y' más f' igual a 0. Entonces, podemos, mediante una rotación por un ángulo θ, llevar esta ecuación, que salvo por el discriminante no tenemos idea de qué puede ser, a una ecuación de esta forma, que completando cuadrados ya sabemos de qué se va a tratar. Y entonces, ¿qué propiedades tiene el ángulo θ? Bueno, por lo que demostramos la sesión anterior,
también sabemos que la tangente del 2 veces el ángulo θ es el coeficiente de b dividido por a menos c. Esto nos da menos 24 sobre menos 7, que es 24 séptimos. ¿Por qué? Porque b es menos 24 y a menos c ya mostramos que es menos 7 en la parte de aquí arriba. Muy bien, entonces, con toda esta información, usando ahora trigonometría, vamos a determinar el valor del seno del ángulo θ y del coseno del ángulo θ. Bueno, sí estoy de acuerdo, si ya tienen que la tangente de 2θ es 24 séptimos, podrían aplicar la función arco tangente de 24 séptimos, obtienen 2θ y por lo tanto obtienen θ. Pero si hacemos eso con la calculadora, el problema es que damos aproximaciones y a la hora de sustituir no siempre se nos anula el término b'. Si trabajamos de manera exacta, podemos asegurar que con el cambio que hacemos siempre anulamos el término b', aunque ya después podamos trabajar con aproximaciones si nos interesa la parte gráfica. Si nos interesa ver cómo funciona todo, pues continuamos trabajando con los números exactos. Entonces la tangente de 2θ es 24 séptimos. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el coseno de 2θ es el recíproco del secante de 2θ. Pero de nuestra fórmula trigonométrica básica, ¿qué es lo que sabemos? De nuestra fórmula trigonométrica básica, que es el cuadrado del seno de un ángulo arbitrario alfa más el cuadrado del coseno de este ángulo arbitrario alfa es 1, ¿sí? Que es la propiedad que nos da la semejanza de los triángulos cuando ponemos cualquier triángulo a uno semejante donde uno de sus vértices está en el centro y otro está en el círculo unitario. Entonces, dividiendo todo esta ecuación por el coseno cuadrado de θ, pues obtenemos que el cuadrado de la tangente de θ más 1 es igual a el cuadrado de la secante de θ y por lo tanto el valor de la secante de θ es raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la tangente de θ. Entonces, bueno, usando esa información, entonces ahora si el ángulo que estamos obteniendo es 2θ, entonces 1 sobre la secante de 2θ es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la tangente de 2θ. En otras palabras, el coseno del ángulo doble es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más 24 séptimos, y esto nos estaría dando que es la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de 625 sobre 49, es decir, queremos el recíproco de 25 séptimos, que no es otra cosa que 7 sobre 25. Entonces ya conocemos el valor del coseno del ángulo doble. Así, para conocer el seno del ángulo que nos interesa y el coseno del ángulo que nos interesa, simplemente usamos las fórmulas del ángulo medio. Y entonces nos queda que el seno de θ es la raíz de 1 menos el coseno de 2θ sobre 2. Entonces esto sería 1 menos 7 sobre 25 sobre 2, que es la raíz de 9 sobre 25. ¡Ay, qué rico! Una fracción bonita, que es 3/5, y la otra sería raíz de 1 más coseno de 2θ sobre 2, que sería raíz cuadrada de 16 sobre 25, que es 4/5. Entonces, ya que tenemos esta información, pues vamos a sustituirla en el tipo de cambio de variables que tenemos que hacer, que es x igual a x' por coseno de θ menos y' por seno de θ, y igual a x' seno de θ más y' coseno de θ.
como sabemos que coseno de teta es 4/5 y que seno de teta es 3/5, pues esto nos dice que el cambio de variables apropiado para poder eliminar el término mixto es 4/5 de x' menos 3/5 de y' igual a x, 3/5 de x' más 4/5 de y' igual a y. Entonces, si sustituimos estos valores en las variables x y y para nuestra ecuación 4x cuadrada menos 24xy más 11y cuadrada más 56x menos 58y más 95, pues estamos obteniendo 4 por x, que es 4/5 de x' menos 3/5 de y' elevado al cuadrado, menos 24x por y, usando ahora estos valores, más 11 por y al cuadrado, que es 4y' más 3x' elevado al cuadrado, más 56 por x menos 58 por y más 95. Entonces, al desarrollar estos trinomios cuadrados, este número por su conjugado y este a un trinomio cuadrado, y juntar términos semejantes, nos damos cuenta que nos queda la ecuación menos 5x' al cuadrado más 20y' al cuadrado más 10x' menos 80y' más 95 igual a 0. Esta ecuación ya no contiene el término mixto x', y'. Entonces ya va a ser fácil de identificarla. Entonces aquí notamos que ahora el A' es negativo, el C es positivo, y ya la tenemos en una forma cartesiana general que nos va a permitirlo reducir a su forma cartesiana ordinaria, simplemente ahora completando a los trinomios cuadrados perfectos. Entonces, bueno, esta ecuación equivale, entonces aquí sería menos 5x' al cuadrado, y como vimos, lo anterior nos confirma que en efecto tenemos una hipérbola que con respecto a su forma cartesiana ordinaria está trasladada una unidad en el eje de las x positiva y 2 unidades en el eje de las y. Entonces, en el sistema de coordenadas x', y' tenemos una hipérbola horizontal con centro en el punto 1, 2, y los focos se encuentran a 2 unidades de distancia del centro 1,2, paralelos al eje x'. Entonces, esta es toda la información que nos está dando nuestra hipérbola. Entonces, ya que la llevamos a esta forma, pues sabemos que está en la forma x' menos 1 elevado al cuadrado sobre 4 menos y' menos 2 elevado al cuadrado igual a 1. Igualando esto a 0, pues nos queda x' menos 1 elevado al cuadrado sobre 4 igual a y' menos 2 elevado al cuadrado. Sacando raíces de ambos lados, nos queda y' menos 2 igual a más menos x' menos 1 sobre 2. Entonces aquí ya la tenemos, las ecuaciones de las rectas asíntotas en su forma dependiente y puntos. El punto sería el menos un medio, más menos un medio, coma 2, aunque sabemos que ambas van a pasar por el origen, y que su pendiente va a ser más un medio, que es esta que estamos señalando aquí, o menos un medio. Entonces nuestra hipérbola horizontal queda acotada en esta parte. ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos que los vértices están en los puntos menos 4,
unidades del punto 1, 2. Entonces este era 1, retrocedemos 4 unidades. Entonces aquí está 1. X', ok, X' menos 1, retrocede igual a 1, entonces nos queda X' menos 1 al cuadrado. Entonces aquí nos queda que cuando Y' vale 2, X' menos 1 al cuadrado es igual a 4, es decir, X' menos 1 es igual a 2 o es igual a menos 2. Como X' menos 1 es igual a 2 o menos 2, si X' menos 1 es igual a más 2, X' es igual a 3, y si X' menos 1 es igual a menos 2, entonces X' vale menos 1. Entonces nuestros vértices son los puntos menos 1,2 y 3,2. Como también sabemos que el cuadrado de la distancia del centro al foco, que es C cuadrada, es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B. El cuadrado de A es 4, el cuadrado de B es 1. Entonces la distancia que hay del centro al cada uno de los focos es raíz de 5. Entonces este sería el punto, si lo quiero exacto, 1 más raíz de 5, 2. Este otro es el punto 1 menos raíz de 5, 2. Entonces simplemente es estar trasladando la información de la ordinaria hacia el punto 1, 2. Si trazamos las perpendiculares al eje focal por el foco, es decir, si sustituimos el valor X igual a 1 más raíz de 5 sobre 2, obtenemos los extremos del lado recto. Muy bien. Y entonces con eso estamos obteniendo toda la información que necesitamos sobre esta hipérbola particular, pero está en el sistema de coordenadas X', Y', es decir, no es nuestro sistema XY original. Aquí está nuestro eje X', Y', aquí está nuestra línea X' igual a 1, que sería una especie de eje XB'. Esta es la línea Y' igual a 2, que sería una especie de YB'. Y este sería el sentido positivo, hacia arriba es el sentido positivo. Entonces en el sistema XB', YB', pues tendríamos XB' al cuadrado sobre 4 menos YB' al cuadrado sobre 2 es igual a 1. Pero como ya la sabemos identificar así, pues, con esto es más que suficiente para dar todos sus datos. Y bueno, entonces concluimos las ecuaciones de las asíntotas, el valor exacto de los focos, las coordenadas exactas de los vértices, y como la excentricidad es el valor de la distancia del centro al foco sobre la distancia del centro al vértice, la excentricidad es raíz de 5 sobre 2, como 5 es mayor que 4, raíz de 5 es mayor que raíz de 4, que es 2. Sabemos que en efecto este número es mayor que 1 y nos da precisamente este valor, nuestra segunda caracterización de la hipérbola, con la cual vamos a poder obtener nuestras directrices si así lo deseamos. Bueno, entonces, si sustituimos el valor X' igual a 1 más C, que es 1 más raíz de 5 sobre 2, obtenemos que Y' menos 2 elevado al cuadrado es un cuarto, y entonces Y' es igual a 2 más menos la raíz de un cuarto, que es un medio. Entonces los extremos del lado recto están formados, del lado recto del lado derecho están formados por los puntos
1 más raíz de 5, 5 medios y 1 más raíz de 5, 3 medios. Y las ecuaciones de las directrices serían x' menos 1 igual a más menos a cuadrada sobre c igual a 4 sobre raíz de 5, es decir, x' es 1 más 4 raíz de 5 sobre 5 o 1 más 4 sobre raíz de 5, es exactamente lo mismo, nada más que aquí ya racionalizamos. Entonces ya tenemos con esto toda la información. Esto chispas, pero ¿y si yo la quiero dibujar en el sistema de coordenadas XY? Porque lo que sé es que está girada, y es lo que estoy graficando hace un momento, es el resultado de la cónica girada, no de la cónica original. Bueno, entonces de nuevo comparamos este nuevo sistema, sigma de sistema, que está en las coordenadas x', y', y en el futuro nada más le voy a poner sigma prima, con respecto al sistema de coordenadas XY. Entonces nos habían dicho que x era 4 quintos de x' menos 3 quintos de y', y que y es 3 quintos de x' más 4 quintos de y'. Entonces, despejando x' y y' de estas ecuaciones, nos queda que x' es 4 quintos de x más 3 quintos de y que y' es menos 3 quintos de x más 4 quintos de y. Entonces, la ecuación del eje focal, la línea que contiene a los focos, que es y' igual a 2, entonces ahora sustituimos y', menos 3 quintos de x más 4 quintos de y, igual a 2. Si multiplicamos todo por 5, nos dice que en el sistema de coordenadas cartesianas, nuestra hipérbola tiene sus focos en esta línea, menos 3x más 4y menos 10 igual a 0. El eje conjugado es la línea x' igual a 1. Entonces se convierte eso en 4 quintos de x más 3 quintos de y, que es nuestra x' igual a 1. Multiplicando todo por 5, nos dice que el eje conjugado es 4x más 3y menos 5. Entonces ya en el sistema XY sabemos quiénes son el eje focal, el eje conjugado, el punto donde estas dos rectas intersecan, es el centro de nuestra hipérbola girada. Pero pues si ya tengo hace un momento que las coordenadas del foco en el sistema x', y' son 1,2, pues ponemos aquí mi 1,2. Entonces, al sustituir, pues fíjense, ya en el sistema era 1 menos raíz de 5,2 un foco. En el sistema original, este es el sistema girado, el sistema original sustituye en x igual a 4 quintos de x' menos 3 quintos de y igual a 3 quintos de x' más 4 quintos de y', esos valores, y me da que los focos en el sistema XY están en 2 más 4 raíz de 5 quintos menos 3 raíz de 5 menos 11 sobre 5 y 4 raíz de 5 menos 2 sobre 5, 3 raíz de 5 más 11 sobre 5. Los vértices en el sistema x', y' estaban en menos 1, 2 y en 3, 2. En el sistema XY están en menos 2, 1, 6 quintos, 17 quintos. Sabemos las ecuaciones del eje focal, del eje conjugado. Tenía las ecuaciones de las asíntotas. Vuelvo a sustituir quién es x' y quién es y'. Y tengo nuevamente las ecuaciones de las asíntotas en el eje XY. Tenemos los puntos que determinan los extremos del lado recto en el foco 1. Entonces también tengo los extremos que determinan el lado recto en el sistema XY. En el sistema x', también tengo el otro lado recto, también tengo sus otros extremos, y tenemos las ecuaciones de las directrices. Entonces, si regresamos ahora toda esta información que ya tenemos en el sistema XY, podemos graficar por fin esta ecuación que nos habían dado originalmente.
4x cuadrada menos 24xy más 11y cuadrada más 56x menos 58y más 95 igual a 0. En el sistema x', y', o si quieren el sistema x bi', y bi', su ecuación se vuelve sumamente simple. Entonces aquí están los ejes rojos, son x', y', lo traslado, obtengo el sistema x bi', y bi', aquí sí toma su forma ordinaria, donde conozco sus asíntotas, su foco, sus ejes, sus vértices, toda la información aquí quedó dibujada. Entonces simplemente este de aquí fue el ángulo de giro. Fíjense que nunca saqué explícitamente el ángulo de giro, nunca calculé el ángulo cuya tangente era este ángulo cuya tangente era 24 séptimos. Obtuvimos todos los valores sin determinar el ángulo de giro. Lo que determinamos fueron los valores de las funciones trigonométricas asociadas. Y con eso logramos obtener toda la información en este primer ejemplo. ¿Ok? Entonces empezamos de solamente saber que teníamos una curva de tipo hiperbólico a saber todo lo que sabemos ahora. Centro, vértices, focos, ancho focal. Aquí están las directrices con las líneas punteadas en color moradito, junto con sus ecuaciones. Ahí está absolutamente toda la información en el sistema original de coordenadas. Entonces, una vez que logramos llevarla a la forma normal y ordinaria y obtener ahí toda la información, volvemos a sustituir nuestros cambios de variables y regresamos toda la información al sistema XY. Bueno, segundo ejemplo. Ahora consideremos la ecuación 5x cuadrada más 2xy más 10y cuadrada menos 12x menos 22y más 17 igual a 0. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que el discriminante b cuadrada menos 4ac se convierte en 4 menos 200, que evidentemente es negativo, y por lo tanto esta ecuación es de género elíptico. Solo sabemos que es género elíptico. Como el coeficiente a y el coeficiente c son distintos, sabemos que no es una circunferencia. ¿Ok? Bueno, y además aparece el término mixto. En las circunferencias nunca vamos a tener término mixto. Ok, entonces ya que tenemos esto, solamente sabemos que es género elíptico, pero no sabemos si en efecto es una elipse, es un punto o es el conjunto vacío. ¿Cómo podemos determinar si es elipse un punto o el conjunto vacío? Si es elipse, ¿dónde está su centro, sus focos, sus vértices, los extremos del eje menor, o sea, su directriz? ¿Cómo sabemos cómo encontrar todo? Pues procedemos igual que hace rato. Nos damos cuenta que A y C son distintos. Entonces A menos C es 5 menos 10 menos 5 distinto de 0. Entonces vamos a poder transformar esta ecuación que hemos nombrado con el número 11 en una ecuación que no posea término mixto XY por medio de una rotación. ¿Ok? Esta rotación tiene asociado un ángulo θ, tal que la tangente de 2 veces ese ángulo es el coeficiente b sobre la diferencia a menos c. Entonces esto va a ser 2 sobre menos 5, menos 2 quintos. Entonces la tangente de 2 veces el ángulo va a ser negativa, pero sabemos que la tangente es seno sobre coseno, y entonces tienen los valores opuestos. Un dominio para la función tangente va de menos 90 grados a 90 grados, donde este tramo es continuo, y entonces sabemos pues que el ángulo va a estar entre menos 90 grados y 0 grados. ¿Ok?
vueltas. Ahí va a ser una rotación que vamos a estar tomando. Y entonces vamos a poder tomar el valor del seno negativo y el del coseno positivo a la hora de hacer nuestra sustitución para obtener el cambio de coordenadas correcto. Bueno, volvemos a usar nuestra parte de trigonometría, obtenemos el valor del ángulo doble. Dijimos el seno, ya no vamos a tomar la raíz positiva, vamos a tomar la raíz negativa porque queremos que la tangente sea un número negativo. Entonces esto nos queda menos raíz de este número feo, 29 menos 5 raíz de 29 sobre 58, mientras el coseno va a ser raíz de 29 más 5 raíz de 29, todo esto sobre 58. Y bueno, ok, volvemos a hacer, al igual que hace rato, x igual a x' coseno de teta menos y' seno de teta, y igual a x' coseno de teta más y' seno de teta, y desarrollamos. Como en este caso eso se va a hacer muy largo, vamos y vemos las ecuaciones que obtuvimos hace rato cuando hacíamos el caso general. Entonces tenemos que el valor de A' va a ser 15 menos raíz de 29 sobre 2, el de B' es 0, el de C' es 15 más raíz de 29 sobre 2, el de D' va a ser menos, vamos, todo este cociente, 6 raíz de 2 por raíz de 29 más 5, menos 11 raíz de 2 por raíz de 29 menos 5, E' va a ser menos todo este chorizo, 11 raíz de 2, raíz de 29 más 5, más 6 raíz de 2, raíz de 29 menos 5. Tanto D' como E' van sobre la raíz cuarta de 29. F y F' coinciden y es lo único que nos da 17. Es el único número bonito que salió de ahí. Ok, entonces ya que tenemos todo eso, la ecuación número 11 la podemos transformar en este chorizo. 15 raíz de 29 sobre 2x cuadrada, menos este queda el D' por x, 15 más raíz de 29 sobre 2 por y cuadrada, menos este chorizo, que era el E' por y, igual a menos 17. O equivalentemente, pues factorizo este término de aquí, 15 menos raíz de 29 sobre 2, de x cuadrada y de x, y el correspondiente en la parte de y, para poder completar a nuestros trinomios cuadrados perfectos. Y a la hora de completar trinomios cuadrados perfectos tenemos que 15 menos raíz de 29 por este número al cuadrado más 15 raíz de 29 por este número al cuadrado es 0. Pero sí, 15 raíz, que era 15, ¿qué? 15 menos raíz de 29, ya estaba cambiando los datos. Si 15 menos raíz de 29 por x' al cuadrado más 15 más raíz de 29 por y' al cuadrado es 0. ¿Qué posibilidades podemos tener para eso? Ok, raíz de 29, sabemos que 29 es menor que 36, entonces raíz de 29 es menor que raíz de 36, que es 6. Entonces este número es positivo, multiplicado por este x' al cuadrado me da positivo. Entonces tenemos que esta cantidad de aquí es positiva, esta también es positiva, entonces tenemos la suma de dos números mayores o iguales que 0 que nos da 0. Pues la única forma en que podemos obtener eso es que este número de aquí sea 0 y que este número de aquí también sea 0. Pero la única forma en que estos pueden ser 0, como los coeficientes constantes son o nulos, es que x' al cuadrado sea 0 y que y' al cuadrado sea 0. Pero el cuadrado de un número es 0 si, solo si,
estos números son 0. Ándale pues. Y eso a final de cuentas, ¿qué es lo que significa en nuestra ecuación? Pues en ecuación esto significa que lo que está adentro de esto tiene que ser 0, o sea que esta X mayúscula tiene que ser este número, que esta Y mayúscula tiene que ser este número, por lo que nuestra cónica analítica se restringe a ser solamente un punto. Si tenemos las coordenadas de este punto y las volvemos a sustituir, o sea, este era X', este era Y', y lo volvemos a sustituir esto en la ecuación X igual a coseno de teta por X mayúscula menos seno de teta por Y mayúscula y Y igual a seno de teta por X mayúscula más coseno de teta por Y mayúscula, donde ya conocemos los valores de coseno y de seno de teta, nos queda en el sistema de coordenadas cartesianas exclusivamente el punto 1, 1. Entonces aquí pues un punto no tiene ni excentricidad, ni foco, ni nada, es solamente un punto. O sea, esta ecuación complicadota número 11 tiene como conjunto solución solo un punto. En efecto, es género elíptico, pero solamente está representando al punto 1,1. 5 más 2 más 10 son 17 y 17 son 34, menos 12 menos 22 menos 34, 34 menos 34 es 0, ¿sí? Tiene una solución y es la única. ¿Sí? Entonces es un ejemplo de cónica degenerada. Entonces esta es una cónica degenerada que consta solo del punto 1,1. Entonces esto es nuestro segundo ejemplo. Sí, tuvimos que trabajar un montón para darnos cuenta que solamente tenemos un punto. Este puntito de aquí, este es nuestro eje X', esto es nuestro eje Y'. Entonces estos son los giros que obtuvimos al hacer nuestros cambios de variables. Muy bien.